hablamos de redes sociales, pareciera que detrás de las redes no hay actores. Detrás de una cuenta en Instagram, detrás de una cuenta en YouTube, hay actores. Y hay actores políticos interesados en canalizar con ciertos fines algunos discursos, algunas narrativas. Y yo creo que deberíamos preocuparnos, no alarmarnos, no me gusta ser alarmista, pero sí preocuparnos, porque el apoyo a la democracia en Panamá ha caído sensiblemente. Nosotros, en la encuesta anterior del 2021 y la del 2019, estábamos sobre el promedio regional. 46% de la población nos decía que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible. Eso es lo que interpretamos como apoyo a la democracia. 46% es... Y ya está con nosotros la bellísima periodista Raquel Robleda. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días. La verdad, a mí me encanta venir todos los lunes, pero este es el único día de la semana que a mí me dicen que soy linda. Pero es que si no te digo otra cosa, antes se quejaba. No, pero ¿por qué tú dices eso? Entonces ahora está como bien, la trato bien, Guillermo, entonces ahora bien. También se queja. Gracias, Guillermo, gracias por todo lo que me toca. Sí, tenemos invitados de lujo, invitados muy importantes. Esos desde lentes te quedan diciembre. Bien. Me gusta tu lente divertido. Gracias. Oye, los aburridos no me cosas gustan. serias. Guillermo. Trataba de no decírtelo, pero los otros estaban un poco aburridos. Los otros estaban muy aburridos. Sí. Bueno, están en la casa ahí, para de vez en cuando. De doña, un día casi te digo que doña... Te digo, doña pero Julia. Es que es una de cal y una de arena. Y yo doña no Julia gano se oye, aquí, Diego. Doña Julia se oye de... Ay, ¿tú sabes quién me dice doña Julia? El colega británico Quesada, ¿te acuerdas de saludo, Británico? Claro, saludo Británico. Yo trabajé con Británico en TVN, claro, hace Doña los Julia. años del mundo. Doña Julia suena como canción de salsa. Toda la redacción gritando, Doña Julia, es que mi primer nombre es Julia, pero toda mi nombre vida artístico de me han ella, dicho Raquel. Y en verdad yo me enteré que me llamaba Julia a los 7 años, eso es una historia larga y no viene a cuento hoy, pero él me decía Doña Julia y yo le decía que me debía la novela, que me la tiene que escribir. Bueno, mira, vamos a conversar con amigos de la casa y además que hacen un trabajo extraordinario midiendo y analizando todos los problemas políticos, situaciones políticas, sociales y todos los temas que tenemos aquí en Panamá, y es el CIEP, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, y están con nosotros Harry Brown y Raiza Uribarri. Y ellos vienen a conversar con nosotros. En diciembre se presentó la tercera encuesta de ciudadanía y derechos. Y yo me quedé con ese pendiente, pero claro, nos fuimos de vacaciones y las vacaciones de Guillermo este año fueron largas en Navidad, que se las merece. Y ahora estamos retomando todos estos temas importantes, sobre todo después de casi 2 meses que pasamos hacia final de año de protestas y con la situación del país un tanto irregular. Así que el tema es hacia las elecciones 2024, entre las expectativas y el cambio. ¿Cuáles son esas expectativas y cuáles son los cambios que podemos esperar? Bienvenidos los dos, buenos días. Buenos días, Raquel, Guillermo. Es un placer estar aquí con ustedes. Nunca es tarde para hablar de esta encuesta. Publicamos esto en diciembre, pero sí la intención es que el periodo de discusión a partir de los datos sea largo. Entonces estamos absolutamente a tiempo. Y yo sí que quisiera comentar por qué hacemos la encuesta, por qué la encuesta es valiosa. Pensamos nosotros en el CIEPS para la sociedad panameña. La misión del CIEPS es informar, es crear conocimiento para los procesos de formulación de políticas públicas, un conocimiento útil al sector público y al sector privado. Y se habla mucho de que las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencias, y a nosotros nos ha parecido que una de las evidencias más importantes para formular políticas públicas es saber qué es lo que piensa el sujeto de las políticas públicas, las personas. ¿Cuáles son los diagnósticos que hace la ciudadanía sobre los distintos problemas? Y tan importante como eso, ¿cuáles son las soluciones legítimas para esa ciudadanía? Eso hace que las políticas públicas, si lo tenemos en cuenta, hace que las políticas públicas sean sostenibles. No es raro que a veces se formulen políticas públicas en contra de lo que quiere la población y simplemente las políticas públicas no se sostienen, simplemente porque la gente no las quiere. Entonces es un asunto de sostenibilidad política, de informar, de discutir como estamos haciendo ahora. Y nosotros entendemos en el CIEPS que las políticas públicas son un producto de la sociedad. A veces se piensa que las políticas públicas las produce el gobierno, que es un actor importante, obviamente, pero todos los actores,
iglesias, sociedad civil, medios de comunicación, movimiento popular, gremios profesionales, empresariales, sindicatos, todos nos involucramos en diversos procesos de formulación de políticas públicas según los temas que nos interesan. De allí que la encuesta toca varios temas importantes. Y ahora sí, entrando a tu pregunta, nosotros hacemos esta encuesta cada 2 años y repetimos el core, digamos, las preguntas principales, las repetimos a través del tiempo. Eso nos permite tener una lectura de los procesos políticos panameños, pero siempre dedicamos una sección a los temas coyunturales. Y esta vez, obviamente, el tema coyuntural más importante son las elecciones. Nosotros no quisimos abordar las elecciones desde la intención de voto. Eso ya lo hace otra gente. Nosotros quisimos entender las elecciones desde la relación que tiene la población con lo político y con lo electoral. Y realizamos una serie de preguntas. Por ejemplo, el informe lo pueden encontrar en cieps.org.pa. Es un informe que tiene muchísima información. Aquí no creo que nos dará tiempo de contar solamente algunas cosas. Le preguntamos, por ejemplo, a la población cuáles son los sentimientos que le genera la política. Vamos a tener unas elecciones que sospechamos fuertemente todos en Panamá que van a ser muy importantes, porque son las primeras elecciones después de la pandemia. Ya sabemos que en toda América Latina las elecciones post-pandemia han traído cambios importantes. Nosotros vamos a tener la primera. Y como si eso fuera poco, hemos tenido 2 procesos de movilizaciones en el 2022 y 2023 absolutamente históricos en menos de 2 años. Entonces estas elecciones, todas son importantes, pero son especialmente importantes. ¿Qué relación tiene entonces la gente con la política? Les preguntamos qué tipo de sentimientos le genera la política. Puede haber sentimientos de interés, sentimientos de esperanza o sentimientos de aburrimiento, que les dé rabia, positivos y negativos. Y nos encontramos con que el 62% de la población nos dijo que la política le genera sentimientos negativos, diferentes sentimientos negativos. Eso ya nos da alguna idea del contexto en el que vamos a estar discutiendo. Hablábamos antes de entrar al programa sobre los planes de gobierno. Bueno, vamos a discutir planes de gobierno. Eso iba a decir, Claro. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se generan esos sentimientos negativos? Y veo la cara de Guillermo y ya sé lo que está pensando. Ya sé lo que está pensando. Entonces, es el tema de las propuestas que yo siento, o bueno, yo como ciudadana, eso es lo que yo quisiera entender y escuchar, porque estamos todos los días viendo un montón de problemas, y para dar el ejemplo más reciente, el incendio de Cerro Patacón, un botadero que, digo, no hay que ser científicamente ambientalista para saber que colapsó, que ya llegó a su límite y que se necesita un cambio, pero se necesita estructurar y entender qué vamos a hacer. Y eso entonces, sería bueno saber si en la encuesta también está, si es que es verdad que el panameño quiere escuchar propuestas. Ahí va. Bueno, yo creo que las preguntas que hicimos nos dan un marco, porque también le preguntamos a la población si consumen información política, y el 68% nos dijo que no la consume ni la comparte. Y entonces, ¿cómo vamos a escuchar Claro, las esa propuestas? es la pregunta. ¿Cómo vamos a escuchar y discutir las propuestas? La vamos a discutir, pero nadie lo va a escuchar. Pero ahí hay un tema. Les voy a dar 2 datos más que creo que nos dan una idea de cómo estamos entrando a las elecciones. El 46% nos dijo que no simpatiza ni con partidos ni con independientes. Casi la mitad de la población no simpatiza con ninguno. Al final suponemos que van a votar por alguien. ¿Voto nulo? Pero podría haber, eso, no sé si directamente nos avisa que puede haber abstención. Yo creo que la gente saldrá a votar, es históricamente lo que ha pasado, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué salen a votar, en qué condiciones, si no simpatizan con ninguno, esa relación de representación que la constituye si realmente no simpatizan. Y uno de los datos, ustedes saben, ¿no? Cuando uno terminas el trabajo de campo, recibes todos los datos, entonces comienzas a buscar, bueno, qué es lo más notable que has recibido, y uno de los datos que nos voló la cabeza y que nos dijo que algo está pasando y que nos ayuda, eso lo dijimos el día de la presentación, nos ayuda posiblemente a comenzar a entender lo que pasó en noviembre, octubre y noviembre de este año, es que le preguntamos a la población, le dimos 3 opciones de respuesta en una pregunta, era
una de las opciones iba más o menos diciendo, a Panamá le va bien, no necesita cambios. Una segunda opción que decía que Panamá necesita cambios, pero cambios graduales. Y una tercera opción que decía que Panamá necesita cambios radicales. Y el 68% de la población eligió que Panamá necesita cambios radicales. Pero, ojo, estamos dispuestos a eso. Bueno, las protestas de octubre y noviembre tal vez nos dijeron que sí podemos generar cambios radicales, pero eso yo lo también... que he comentado, y con esto le paso la palabra a Raiza, yo lo que he comentado es que precisamente lo que sucedió, ha habido una discusión grande sobre si lo de octubre y noviembre es beneficioso para el país, si lo inestabiliza. Estamos en esa discusión que es necesaria. Yo lo que creo es que después de este dato del 68% de cambio radical y que no sabemos ese cambio radical hacia dónde va, de qué se trata, qué piensa la población que debería ser el cambio radical, las movilizaciones posiblemente nos dieron un marco de ese cambio, que es una discusión enmarcada en los temas ambientales entendidos en la sostenibilidad del desarrollo. Y yo creo que ese es un cambio radical. Si va por ahí, ¿no?, especulando, es una discusión interesante para tener en las próximas elecciones. Raiza, ahí hay un jugador importante y estábamos hablando de eso. Redes sociales, medios de comunicación. ¿Hasta qué punto las redes sociales invitaron a todo eso que pasó en octubre y noviembre y fueron el detonante o el elemento diferenciador? ¿Y cómo están haciendo el juego en la política? ¿Qué nos dice la encuesta sobre ese tema? Muévelo Ahora abajo, sí. Muévelo abajo, A ver. Abajo, ahí. Muévelo. Ahora sí. Creo Suele que hemos hecho un suceder, desastre. Sí, así es. Siempre la tecnología, donde hay tecnología, siempre Pasan estas cositas. Siempre hay un detalle. Sí, nuestro amigo anterior creo que nos lo dejó apagadito. Bueno, mira, Raquel, nosotros hicimos algunas preguntas en la encuesta para tratar de entender también ese mundo, ese universo, esa complejidad que mejor que yo saben ustedes son los medios de comunicación social, ¿no? Hay aspectos interesantes, pero yo quería aprovechar tu pregunta para partir de un término que ha venido usando Harry para analizar otros aspectos, que es la sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de sostenibilidad política, sostenibilidad de políticas públicas, y me gustaría que pensáramos en la misma sostenibilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todo este detonante, toda esta revolución, por llamarla de alguna manera tecnológica, ha puesto a los medios tradicionales, como la radio, aunque ustedes tienen su cara digital también, en cuestionamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué vimos este estallido de movilización ciudadana, particularmente de un grupo de actores muy jóvenes en las calles? Estaban ahí, pero no los habíamos visto. Estaban en las redes, pero los medios no los habían mostrado. Los medios a veces tienen esa mirada selectiva, ¿no?, sobre los actores. Y con respecto a esos sentimientos negativos, una de las cosas que vimos durante las movilizaciones, que en lo particular a mí me llamó muchísimo la atención y también generó, espero que en los medios, una cierta preocupación, fue la hostilidad que manifestaron los actores en contra de los medios, particularmente de algunos canales de televisión. Vimos cómo correteaban reporteros en las calles, vimos cómo se difundieron unos carteles que asustan, ¿no?, colocando a algunas personas de los medios en una suerte de paredón, cosa que asusta porque, bueno, sin medios no tenemos democracia. Entonces, realmente sí, esos cambios radicales de los que habla Harry, que la población espera, espero que no sean esos, ¿no? No, sí, a mí la pregunta y la duda que me surge ahí y que me ha quedado, y desde el Consejo Nacional de Periodismo estamos trabajando para ver si levantamos la información de todo, una relatoría de lo que pasó también con los medios, porque es importante entender este fenómeno, sobre todo porque hasta qué punto entonces todos esos jóvenes y la misma ciudadanía está pensando que las redes sociales sustituyen los medios de comunicación, cuando en realidad deberían ser un complemento, no una sustitución, por lo que bien señalas del tema democrático. Es que cuando hablamos de redes sociales pareciera que detrás de las redes no hay actores. Detrás de una cuenta en Instagram, detrás de una cuenta en YouTube, hay actores. Y hay actores políticos interesados en canalizar con ciertos fines algunos discursos, algunas narrativas.
Entonces, la disputa sobre la interpretación de los hechos y esa disputa de narrativa se da en diferentes escenarios, se da en los medios analógicos, también se da en los medios digitales. La diferencia sustantiva está en la capacidad de viralización, de circulación amplia, prácticamente que sin límites, y la distribución rápida de esos contenidos. Entonces, creo que debería haber como una práctica virtuosa por parte también de los medios de comunicación tradicionales de poner acento también en el manejo y uso de sus redes, porque nosotros preguntamos, ¿a través de cuáles medios se entera usted informa acerca de los asuntos del país? La mayoría de las personas nos ha dicho que de la televisión. Y esto no solamente nos lo dice la encuesta, sino también un trabajo también de corte cualitativo que hicimos mi colega John Subinas y yo, donde recorrimos desde Bocas del Toro hasta el Darién, preguntándole a las personas durante ese periodo pandémico cómo se informaban. Y las personas donde no hay conectividad a Internet, que sabemos que en nuestro país hay una brecha digital un poco no bien entendida, no bien comprendida, porque aunque tengamos mucha conectividad, la conectividad para ciertos sectores es prepagada, por lo tanto no de mucha calidad. Las personas nos decían en esas zonas de menores recursos comarcales, cosa que se repite también en la encuesta, que se informan a través de la televisión. Es decir, la televisión tiene más del 80% de la penetración. Lo que pasa es que ahí hay un tema interesante también, ¿no? La televisión también está en redes. Yo sí hablo con mis sobrinos jóvenes y me dicen, sí, la televisión, pero en streaming. Ya nadie va al aparato y realmente prende la televisión para escuchar. Y bueno, eso siento que es ganancia, pero realmente la televisión de ellos es a través de las redes. Por supuesto, ellos se conectan por las aplicaciones. Lo que sí vimos es que en estos sectores de conectividad diferenciada, me gusta llamarlo a mí, o de diferentes modos de acceder a la información, sí las personas todavía ven la televisión. Entonces tendríamos como que mirar más en detalle. Yo echo mucho de menos los estudios de audiencia. Creo, no sé, Raquel, tú tendrás mejor información que yo sobre esto. Los estudios de audiencia de medios que se hacen en el país. Es decir, tener una empresa, una organización que nos diga exactamente cómo, que nos dé, no una radiografía, que nos dé una tomografía computarizada, porque cuando tú preguntas televisión, ok, es online, es en streaming, es en diferido, es analógica. Cuando dices redes sociales, ¿cuál redes? El último estudio de Nielsen que yo vi, sí, no hay en Panamá, pero no hay uno para varios países de América Latina, que el encendido está en unas edades entre 62 y 65 años. La mayor parte del encendido parte de ahí hacia 70, 80 y 90. Y hay países donde incluso ya va por los 70 años. Encendido de televisión, y me queda claro que en el interior, por ejemplo, sobre todo, en estas áreas donde no se usa tanto el streaming, es la televisión. Pero también me queda claro de que cada vez la gente es mucho mayor. Yo, por ejemplo, soy consciente de que la radio debajo de 35 años desapareció ya, aunque sea musical, en Panamá, aunque sea musical. Y eso no significa que la radio eso significa que va a desaparecer, no. Significa de que ya ese nicho lo perdimos. Y hay que actuar en esas consecuencias. Y yo creo que la televisión le está pasando lo mismo, lo único que, como tenemos menos alternativas en el interior, o sea, para esa gente que no está en el streaming, pero sí, yo creo también, Raquel, que el que está en el streaming no necesariamente está en el streaming local. Exacto, está en todo el streaming regional y global. O sea, cuando yo aquí el tema interesante, y tal vez no nos lo dice en ninguna encuesta, en ningún estudio, es cuando ellos dicen streaming, ¿a qué se refieren? Porque obviamente entran a las televisoras locales a ver qué está pasando puntualmente, pues se quedan 5 minutos y se van. Y muchos entran al streaming también para ver qué dicen de nosotros afuera, que era otro tema muy interesante durante las protestas. Era un tema interesante para evaluar, porque aquí se estaba generando mucho contenido que la relevancia de los que la estaban generando la estaban buscando fuera de Panamá, no dentro de Panamá. Entonces, ese es otro fenómeno. Yo creo que eso es interesante. Una de las frases providenciales de Raiza durante las protestas, que siempre la recordaré,
porque creo que resumía muy bien lo que estaba pasando con los medios de comunicación en medio de las protestas, más allá de la manera gráfica un poco violenta y seguramente preocupante de mostrarlo. Ustedes saben que había esta organización, bueno, básicamente era una cuenta de Twitter. Sí hay una organización detrás, Sal de las Redes, y parecía que era como sal de las redes a las calles, pero que Raiza decía no, es que realmente sal de las redes hacia la televisión. Esos muchachos y muchachas, sobre todo muchachas, que estaban movilizando a la población desde las redes sociales, haciendo algo muy importante, no los habíamos visto nunca en la televisión, que es donde se genera la noticia. Y fue importante verlo, sí se les logró ver en ese momento, pero uno de los reclamos que hace la población en los estudios de Raiza y de John es precisamente la ausencia de pluralismo. Y en situaciones, en coyunturas como la que tuvimos a finales del año pasado, cuando algunos medios de comunicación ponen una noticia, pero la gente con el teléfono celular está informando desde la protesta, y uno puede ver que lo que te pone el medio es distinto a lo que se está viendo a través de los celulares de quienes están protestando, entonces esa es la confirmación de la sospecha generalizada de que no se está informando completamente lo que está sucediendo en el país. Me metí en el tema de Raiza, no quiero... No, lo que creo es que esa observación, que agradezco, Harry, que la traigas, lo que nos está hablando, y antes de entrar al programa hablábamos sobre las propuestas electorales. Lo que nos está diciendo es, nos está mencionando, está poniendo el dedo sobre la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Porque cuando hay desinformación, cuando hay todo este fenómeno de ocultamiento, de tergiversación, etcétera, en las redes, es porque alguien está fallando en informar como es debido. Porque la gente se demostró durante la pandemia, un periodo fue corto y lo registraron estudios globales, no acá en Panamá, pero sí estudios globales, que en la pandemia los usuarios volvieron a los medios tradicionales, buscando información de calidad porque se trataba de sus vidas. Entonces, durante un periodo electoral donde la gente, como tú has dicho, quiere saber qué va a pasar con el Cerro Patacón, quiere saber qué va a pasar con la mina, quiere saber qué va a pasar con la Caja del Seguro Social, las personas que como ustedes tienen micrófono, es importante que se concentren en lo que a las personas del común les interesa. A las personas del común no les interesa, dime tú que yo te dije, que tú hiciste, que tú no hiciste. A las personas quieren que le hablen de sus problemas. Entonces, esa responsabilidad de informar con calidad le corresponde a los medios. Las redes sociales hablan los medios, pero hablan otro universo de gente sin método para trabajar. Edición. Y sin método periodístico, sin ética periodística, sin estética periodística. Sin filtro. Y sin filtro. Sin ningún tipo de filtro. Es que siempre digo que la gran diferencia es que los medios de comunicación tienen un filtro, verificación de fuentes, hay una diversidad de fuentes, hay una diversidad de opiniones. Las otras son plataformas de difusión de información. Uh-huh. Los medios ponen la información que ya analizaron y que ya filtraron también en las redes sociales, y yo, ciudadano, utilizo las redes sociales para poner mi opinión, que está muy bien, no estoy diciendo que no, pero no podemos meterlos a todos en el mismo barco. Absolutamente. Vamos al cambio comercial y al regreso hablamos un poquito de la polarización y de qué podemos esperar para esas elecciones ahora. Cambios radicales, yo me quedé con eso de los cambios radicales, sí. y también siguiendo un poco en línea lo que estábamos hablando con redes sociales, con la forma en que reacciona la gente, pero esos cambios radicales en una sociedad que está profundamente despolitizada, ¿cómo la gente percibe que se pueden generar esos cambios y quién se los puede dar? Claro, esa es una de las paradojas que revela la encuesta que estamos comentando. A ver, un punto de partida es el seguimiento que le estamos dando a través de la encuesta al apoyo que le da la ciudadanía a la democracia. Es una pregunta clásica, no la hacemos solamente nosotros, el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas la hacen para toda la región, incluyendo a Panamá, y nosotros también la hacemos, nunca está de más, y nos da la posibilidad de cruzar esa pregunta con otras preguntas interesantes, importantes. Y yo creo que deberíamos preocuparnos, no alarmarnos, no me gusta ser alarmista, pero sí preocuparnos, porque el apoyo a la democracia en Panamá ha caído sensiblemente.
Nosotros, la última vez, la encuesta anterior del 2021 y la del 2019, estábamos sobre el promedio regional. 46% de la población nos decía que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible. Eso es lo que interpretamos como apoyo a la democracia. 46% es más bajo de lo deseable para los demócratas, pero estábamos sobre el promedio regional. En esta encuesta nos encontramos que solamente apoya a la democracia el 37% de la población. Comienza a ser bastante bajo. Eso es preocupante. Es preocupante, y lo que ha aumentado no son las personas con posturas autoritarias, los que dicen que un gobierno autoritario algunas veces es deseable, sino lo que entendemos como indecisos. Los que dicen, a gente como yo, nos da igual que haya democracia o no. Esos son los que han ido aumentando en Panamá. Y nos encontramos en la encuesta que el nivel de apoyo a la democracia entre la población joven es todavía más bajo. ¿Pero es indiferencia? No, ¿O es falta de información? Es una insatisfacción dentro de la democracia. Yo no me atrevería a decir que esos jóvenes, esa juventud es antidemócrata. La vimos en las calles, en unas protestas que fueron muy democráticas. Pero sí están bastante desencantados con la democracia como funciona, con la democracia real, existente, la que está basada en elecciones. Yo creo que más bien con los personajes que están representando lo que sería la institución democrática. Seguramente con las personas, con los individuos, con las caras políticas y con el funcionamiento en general encabezado por esa dirigencia. Y cuando lo vemos así, no nos debería sorprender, porque la la democracia, le ha fallado al país, pero sobre todo a los jóvenes. Son quienes sufren más desempleo, la juventud en Panamá. Son quienes declaran sufrir más discriminación, y ese es uno de los temas importantes que encontramos en la encuesta. Abro un paréntesis, 88% de la población dice que en Panamá se discrimina. O sea, eso es muy alto. En Panamá es un país que discrimina. Y ese es un tema, ya que estábamos hablando de las propuestas, los planes de gobierno. Ojalá, sí, estamos hablando siempre de desarrollo económico, del empleo, del crecimiento económico. Ahora han entrado los temas de la minería, los temas ambientales, Cerro Patacón, pero yo creo que sería importante, no lo digo yo, lo dice la encuesta, la población nos lo ha dicho, que hablar de discriminación también sería importante durante la campaña electoral. Son problemas muy sentidos que cuando le preguntas a la población te lo dicen. Este es un problema importante, y nos preguntamos cuáles son las discriminaciones más importantes. 51% dijo de razones étnicas. Sobre todo, esta respuesta de discriminación por razones étnicas es muy alta en la comarca. Claro. Hay discriminación, los indígenas panameños se sienten discriminados. Luego, los privados de libertad es otra de la segunda discriminación más alta, y por discapacidad es otra de las discriminaciones. Pero les decía que hay una insatisfacción, creo yo, espero, dentro de la democracia, que es de la que la encuesta da cuenta. Una de las cosas, y ahora caigo en la polarización que preguntabas, en este marco. Una de las novedades de esta encuesta, hay una pregunta clásica que es la autoubicación ideológica. De 1 a 10, usted ubíquese. 1 es extrema izquierda, 10 es extrema derecha, ¿usted dónde se ubica? Y en los barómetros regionales, Panamá sale muy alto en la autoubicación, más del 80%. Y nosotros en el CIEPS, trabajando con esos datos, decíamos como, bueno, mira, qué sorpresa. La población panameña parece que es muy ideológica porque se autoubican. Estábamos por arriba del promedio regional. Y le preguntamos en esta ocasión a la población, le pedimos no solamente la ubicación, sino que les preguntamos si ellos entendían que era izquierda y derecha. Y el 60% nos dijo que no. Sabe. Entonces, ese dato que nos han estado dando los barómetros regionales es un poco engañoso, aparentemente, porque realmente la población, para cooperar, supondría yo, se ha estado autoubicando sin tener muy claro dónde se estaban poniendo. 60%, algo más del 60%, digo, no tengo ni idea de qué es izquierda y derecha. Y a los que dijeron que sí sabían lo que era izquierda y derecha, les hicimos algunas preguntas. A ver, las encuestas no son para medir conocimiento, pero sí queríamos saber, entonces, bueno, esos que dicen que saben, qué tanto saben, a ver si era verdad. Y tampoco sabían tanto.
más o menos la mitad fallaba. Les preguntamos, por ejemplo, fortalecer los servicios públicos antes que los privados. ¿Es una posición de izquierda o de derechas? Y el 61% nos dijo que es de derecha. Y no es verdad, o sea, lo que nos dice la literatura es que es una posición de izquierda. Y además, claro, y además es como de las más conocidas, ¿no? Es lo que te iba a comentar, y es otro apartado también que tienen ustedes acá, es el tema de el crecimiento económico. Lo medimos por esos macroindicadores sí, que siempre dicen, estamos creciendo exponencialmente. Panamá es el país que más crece de la región, pero también es el tercer país más desigual de la región más desigual del mundo, que es América Latina. Sí. Entonces, ¿realmente la población está percibiendo esos temas? Gracias, Raquel, por introducir ese tema, porque también es de las novedades de esta encuesta, no esta, la tercera, sino en las 3 que hemos hecho. Nosotros estamos midiendo el bienestar, no solamente tener empleo, sino el bienestar. Y lo estamos haciendo a través de un proxy, que es el disfrute de una lista de 14 bienes y servicios. Agua, energía eléctrica, servicios de salud, internet, qué sé yo. En la encuesta en cieps.org.pa la pueden encontrar, está la lista de 14 bienes y servicios. Cuando se tiene entre 11 y 14 bienes y servicios, pues tienes alto bienestar. Entre 9 y 7 un bienestar medio, y de 7 hacia abajo tienes carencias en tu bienestar. Y esta variable nos da muchas explicaciones de lo que está pasando en la política panameña. Por ejemplo, las personas con mayor bienestar tienden a apoyar más a la democracia. Y las que tienen mucho menos bienestar, una gran escasez de bienestar, buscando el cambio. Son quienes tienden a apoyar menos la democracia. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos hemos centrado mucho en algo que es importante, pero que es absolutamente insuficiente: fortalecer la democracia desde las instituciones políticas y electorales, fortalecer a los partidos, las elecciones. Obviamente es importante, es absolutamente necesario, pero nos hemos olvidado de que los resultados de la democracia son los importantes para la población. El bienestar, la gente, lo dijo el expresidente Alfonsín, siempre lo repetimos: con la democracia se come, se bebe y se cura, se come y se cura. La gente quiere vivir en democracia, pero para vivir mejor, obviamente, no para que haya partidos más fuertes o para que las elecciones se cuenten bien los votos, claro, sino para vivir mejor. Por lo tanto, ese es un llamado no solamente a los académicos y a las académicas de cómo estudiamos la democracia, sino también a nuestros gobernantes. ¿Cómo fortalecemos el régimen democrático? Pues atendiendo las necesidades materiales de la población. Y muy importante, volviendo a los medios, necesitamos en Panamá hablar de democracia. Lo hemos olvidado. O sea, ustedes lo recuerdan bien seguramente, que en la década de los 90, recién la transición a la democracia, hablábamos mucho de fortalecer la democracia, de cómo hacíamos que la democracia panameña sea más fuerte, y en las mediciones mundiales Panamá aparecía con Costa Rica, con Chile y con Uruguay. Panamá era el cuarto. Teníamos una democracia comparativamente bastante sólida. De ahí para adelante hemos empezado a caer, hasta que ya estamos en las mediciones, nos dicen que la democracia panameña está en riesgo. Por lo tanto, es importante lo que estamos haciendo aquí, que se siga haciendo. Hablar de democracia. Eso te iba a decir, en otros países, España, tú que estudiaste allá, Harry, este tipo de encuestas abren noticieros. Sí, toda la semana, todos los datos de este tipo de encuestas, porque nosotros, a diferencia de España, que sí está muy politizado, nosotros tenemos un instituto que no lo está, no todo lo contrario, que aporta precisamente a la sociedad política o no política. Y quizás no lo hemos descubierto, que tenemos los datos, tenemos la investigación, pero no lo difundimos. Y eso es lo que nos hace falta un poco, decir a la gente, oye, analízate un poco esto, léelo aunque sea. No, es como un espejo. Y también lo que yo hablaba un poco con Raiza, y para volver acá, Raiza, es el tema de qué realmente es noticia, qué es información y qué llevo a los medios de comunicación para que los medios de comunicación sigan siendo el elemento diferenciador. Hablamos un montón de voto informado. No sé si hay data en la encuesta, pero te lo pregunto, porque yo creo que es importante. O sea, ¿qué realmente, cuál es el enfoque que busca la ciudadanía cuando va a los medios de comunicación, más allá de lo que ya hablamos de saber y de confirmar, por ejemplo, que se dio en el COVID?
Pero ¿qué más está buscando? Cuando quieren voto informado, ¿van a la televisión, van a la radio, van a los medios tradicionales? Mira, sobre los medios hay 3 resultados que nos da la encuesta que son bien importantes. Uno, están muy bien valorados por la población. Son muy bien valorados. Por otro lado, las personas piensan que son muy influyentes. Muy influyentes. Pero paradójicamente, y este es el resultado que preocupa, no tienen confianza en los medios. Generan muchísima desconfianza. Claro, lo que un poco nos quita la gran preocupación es que esto no es un fenómeno panameño. Sí, la desconfianza mediática es un fenómeno global. Es un fenómeno global asociado a todos estos temas de desinformación, el auge tecnológico, etcétera. Pero nosotros, con base en algunos estudios internacionales y algunos marcos teóricos, fuimos a preguntarles a las personas por qué desconfiaban de los medios, qué les hacía no creer, porque cuando hablamos de desconfianza hablamos un poco de la credibilidad. Yo puedo ver un noticiero, pero puedo no creer, poner bajo sospecha aquello que me están diciendo, como lo vimos un poco en las manifestaciones de octubre, noviembre. La mayoría de las respuestas se englobaron en dos ítems que nosotros, tomando en cuenta estos marcos teóricos, le propusimos a la población como posibilidades de respuesta. Porque no dicen la verdad y porque siempre hablan los mismos. Cuando hablamos de por qué no dicen la verdad, estamos hablando de falta de lo que tú estás señalando. Falta de datos, falta de elementos, falta de construcción de la noticia, porque sabemos que la noticia es un relato, pero es un relato que está atado a unos hechos, a unas fuentes, a unos documentos. Es decir, cuando construimos un relato de algún problema, de algún fenómeno, tenemos que recurrir a diversas fuentes de información. Cuando nosotros estuvimos en la pandemia, pasando durante la pandemia, yo hice un pequeño estudio sobre cómo se cubría el tema del COVID por los medios. Y uno de los resultados que a mí me preocupó bastante era el tema de la fuente única. Solamente una fuente, es decir, ni siquiera triangular diversas fuentes. Entonces, la calidad de la información está, sí, que la gente tenga como resultado la credibilidad depende de la calidad de esa información que tú le presentes. Si es una información que es fácilmente rebatible, que es opinión única y exclusivamente, sin argumentos, sin hechos, sin datos, pues no estamos ganando el terreno, se lo estamos cediendo como medio a otros informadores más rápidos, más veloces, más cercanos a mí porque están en mi telefonito, etcétera, ¿no? Lo otro es porque siempre hablan los mismos y eso nos habla de falta de pluralidad, de que no tenemos eso que vimos durante las manifestaciones, que empezamos a ver unas caras nuevas, unos muchachos y unas muchachas, y que los descubrimos fue en los programas de alta audiencia de los medios de comunicación tradicionales. Allí comenzaron a existir, los medios les dieron existencia. Ellos no existían para sus pares en redes, pero para la sociedad eran incógnitas. O sea, ¿qué pasó allí? Y bueno, y tenemos hechos en otras latitudes que nos hablan de lo peligroso que es cuando hay un actor que se está gestando, que es muy relevante políticamente, y que no se da cuenta de él. Cuando aparece, esas irrupciones son terremotos. Entonces, estos dos elementos que salen en la encuesta, creo que en el CIEPS, bueno, tenemos esa preocupación, los estamos trabajando, y tiene que ver con el comportamiento, las coberturas que hacen los medios en situaciones como las manifestaciones sociales, y que las vamos a ver ahora, ojalá que haya lecciones aprendidas durante la cobertura de la campaña electoral. No sé si hay medición, pero mi percepción muy particular a veces, Guillermo, y no sé si coincides conmigo, es que estamos entrando como en una carrera, como cuando entras en una carrera contra el tiempo, como las redes sociales son más rápidas y más inmediatas, los medios quieren correr más rápido que las redes sociales. Y yo siento que cada uno tiene que buscar su nicho, y lo que hablábamos un poquito antes de dónde me acomodo cuál es mi posición dentro de todo esto y cómo voy a jugar realmente mi papel, porque somos diferentes. Los medios no pueden ir a la velocidad que van las redes sociales, pero tienen mucho más que ofrecer, información de mucha mayor trascendencia
de la que me ofrecen las redes sociales en algunas ocasiones. Y lo que entiendo es que eso no se está percibiendo y eso no está pasando. No, y es que la historia de los medios te lo dice. Cuando emergió la televisión, no, la radio que está todo el tiempo acompañándonos, que podemos, no, la televisión nos va a obligar a estar sentados, no, convivieron cada uno en su espacio con sus características. Cuando llegó Internet, que por cierto hoy se están cumpliendo creo que 30 años desde la primera página del New York Times en la web, es una historia muy reciente, son 30 años, o sea, la historia de los medios de comunicación social apenas, o sea, tenemos... Internet nació, se popularizó en los años 80 del siglo pasado. O sea, esto es una historia, estamos como suele decir Están tratando de sobrevivir y trascender, cosa que los medios de comunicación ya hicieron y lo hicieron a través de guerras mundiales y lo han hecho a través de conflictos armados abiertos, lo han hecho a través de la construcción de la paz. O sea, siento que hay una parte histórica, como bien dices, que hay que rescatar. Estamos en la prehistoria de todo este fenómeno de la digitalización y sabemos que en estos periodos donde las cosas se están fraguando, triunfan quienes los comprendan. Entonces creo que una de las tareas que tenemos es estudiar y comprender qué está pasando para podernos posicionar. Y a mí me gustaría ver desde el CIEPS como investigadora de la comunicación que eso también sea una preocupación de los medios que tienen los recursos para hacer eso. Yo agradezco muchísimo esta invitación, Raquel, porque si hay algo que tampoco es propio de Panamá, pero es que los medios no hablan de ellos mismos, no son objeto de conversaciones. Tenemos unos medios muy refractarios, ¿no? Y nos hace falta, porque son actores importantes y tenemos que protegerlos como la democracia. Los debates no se hacen de manera abierta. Se hablan de estos temas y sí los hablamos en los gremios periodísticos, pero son conversaciones más entre nosotros y tampoco es fácil encontrar la salida, ¿no? Son bastante privadas. Tengo poco tiempo ya para cerrar, pero sí quisiera hacer un último planteamiento y no sé si nos lo dice la encuesta, pero creo que algunos indicios nos dará. ¿Qué espera la población del próximo presidente? Y digo próximo presidente para decir próximas elecciones, pero porque la gente siempre tiene en la mente que el presidente es el que manda en este país. Sí, mira, pensando en clave electoral, yo creo que ya lo comentamos, el dato primordial es el del deseo de cambio. Como he dicho, creo que tenemos la suerte, visto desde ese ángulo, que las movilizaciones del año pasado enmarcaron ese cambio, porque sin eso realmente no habríamos sabido hacia dónde. Y hay otro dato importante que nos da la encuesta. Nosotros preguntamos dos cosas. Le preguntamos a la población por los principales problemas del país. Ahí aparecen, no sorprende mucho, ¿no?, diversos temas: corrupción, inseguridad, educación y empleo. Son como los que tienen más de 10%, hay una diversidad de temas importantes, pero le preguntamos también a la población cuáles son los principales problemas de su comunidad, y ahí cambian. Y ahí cambia la cosa. Ahí cambian. Entonces yo creo que no hay que perder de vista que la discusión que tenemos durante las elecciones, aunque es una discusión nacional, no puede perder de vista las necesidades de la gente, y no sorprende tampoco cuando, estoy buscando el mapa pero no lo encuentro ahora, en el informe de la encuesta hay un mapa que lo hace muy visual. Se puede ver claramente que aparecen los problemas de agua y de recolección de basura que estamos viviendo como principales problemas comunitarios. Si no me equivoco, eso es en la provincia de Panamá y en Bocas del Toro, si lo recuerdo bien. O por ejemplo, que en las provincias, en Veraguas, y en algunas provincias y en Los Santos aparecen las oportunidades de empleo. Esas son economías que no están generando empleo para la población. Entonces yo creo que la población también espera que se atiendan los problemas comunitarios. Y no olvidemos, que lo has dicho bien, Raquel, sí, la gente mira hacia el presidente, pero el 5 de mayo hay 4 elecciones. Claro. También elegimos autoridades locales, que son las más cercanas a los problemas comunitarios. Entonces yo creo que la población está esperando que se atienda todo de manera rápida y profunda. El cambio radical tiene que ver con resolver esos problemas desde la base, no hacer más, presentar más soluciones cosméticas, exactamente.
a seguir poniendo curitas, ¿no? Y bueno, el mejor ejemplo lo tenemos aquí en la ciudad, pero si yo les cuento una anécdota, yo estuve con la televisión en Bocas del Toro en el año 99 y el problema de la basura era la principal preocupación de la gente y era terrible el botadero que tenían en Isla Colón, o sea, en la mitad de la carretera. Lo peor no es que estaba allí en el año 99, es que sigue allí. Y que lo único que ha pasado con ese botadero es que se ha vuelto cada vez más grande. Entonces, realmente las autoridades locales tienen que empezar a ver esto también como un tema propio, no solamente lo va a resolver el gobierno central, porque todos estamos esperando en este país que lo haga el presidente. Y creo que ya hemos crecido lo suficiente como para no esperar solamente que el presidente resuelva todo. Hay un tema de políticas públicas que me hubiera gustado seguir conversando sobre ello, ¿no? Siempre decimos, la empresa privada, y aquí hablo mucho de responsabilidad social empresarial, la empresa privada ha avanzado mucho en algunos temas de sostenibilidad, pero la política pública no acompaña. Entonces, siento que ahí hay un trabajo que también se está demandando. No sé si la encuesta dice algo. Tengo 2 minutos más, Guillermo, para darle el micrófono a cada uno, un mensaje de despedida. Bueno, rápidamente, la encuesta sí toca la relación, cómo valora la población las políticas públicas y los servicios básicos. Y también hay varios actores valorados que son actores privados. La gran empresa, por ejemplo, hay valoraciones que hace la población. Allí podría haber información interesante. Mira, a mí, como ha dicho Raiza, es un gusto venir a conversar con ustedes sobre estos temas. Hay que hacerlo, así que les agradecemos haber abierto el espacio. Y la encuesta tiene mucho dato. En otras ocasiones, otros investigadores del centro pueden venir acá a seguir conversando con muchísimo gusto. Por supuesto que sí. Raiza, un mensaje de cierre. Bueno, responsabilidad social empresarial. Me encanta que además nos inviten a hablar algo de los medios, un programa de responsabilidad social empresarial, porque si un sector de la economía y de la empresa privada se le demanda esa responsabilidad para cambiar las cosas a los medios. Así es. Bueno, nos tenemos que ir, pero no puedo seguro pedir valores en la mañana y tener antivalores en la noche. El CIEPS es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Se escribe CIEPS. Entra a la página web, es sumamente fácil. Tercera encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos 2023 hacia las elecciones de 2024, entre las expectativas y el cambio. Si usted entra a CIEPS .org, lo que va a encontrar lo que va a encontrar es un espacio donde le baja inmediatamente el PDF y lo salva y ya lo tiene en su computadora. Es excesivamente fácil. Yo espero, yo no sé si tú lo mandaste, pero si no, se lo mandas virtual a todos los candidatos a la presidencia, por favor. Sí, ya lo han visto. Ya lo han visto. Sí, el día de la presentación hubo representación de la mayoría de las campañas electorales. Yo me la perdí por mala suerte. Pero bueno, la próxima semana, Guillermo, vamos a ver los resultados de Merco, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. Y bueno, en febrero podemos volver a retomar algo de estos temas. Por favor. Hasta el próximo lunes. Vamos a la pausa y regresamos.